a estudiar hoy día un pasaje del Éxodo. Dicen algunos, el libro del Éxodo es el Evangelio del Antiguo Testamento. El Éxodo es un acontecimiento fundante en la fe de Israel. Éxodo capítulo 3, del 1 al 6. El versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces nosotros aquí tenemos ese Dios que nosotros hemos dicho que se revela en la historia. Un Dios que se ha acercado. Ahora vamos a ir a algunos detalles interesantes. Por ejemplo, la zarza. La zarza era como un arbusto espinoso, básicamente. Era muy característico ese tipo de arbusto del terreno. Y era normal también que se incendiaran porque estaba muy seco y había mucho calor. Podía pasar eso. Interesante, sí, que Moisés le llamó la atención era que este arbusto estaba lleno de fuego, ¿cierto? Pero no se consumían, no se estaba consumiendo. Entonces, este fenómeno le llamó mucho la atención y se acercó, ¿cierto? Ahora, esa zarza, que había muchas zarzas ahí, era de lo más humilde, de lo más terrenal, ¿cierto? Algo muy común, de poca también utilidad, podríamos decir. Pero ese arbusto simboliza algo, es una señal de Israel. Israel es el pueblo que Dios ha escogido para morar ahí, para habitar y para manifestar su gloria. Ahora, ¿qué nos dice Dios de Israel? El más pequeño de todos los pueblos. Dios les dice a Israel, les da testimonio a Israel, les dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, les dice Dios. Los he amado y los he escogido, dice en Deuteronomio 7:7. Pues vosotros seréis el más significante de todos los pueblos. Y este arbusto, hermano, es tipo, muchos dicen, de Jesús. Porque Jesús era, si nosotros lo vemos desde el punto de vista puramente humano, era un campesino que vivía en la periferia. No vivía en el barrio alto, en Jerusalén, ¿cierto? No era parte de la clase sacerdotal, de los escribas, de los reyes, no. Él fue un campesino que nació en un pueblito por ahí, lejos, perdido. Nadie lo conocía. En el Antiguo Testamento no habla de Nazaret. Era tan insignificante que ni Josefo habla de Nazaret, ni los historiadores romanos de ese tiempo hablan de Nazaret, porque era tan insignificante. De hecho, algunos eruditos han llegado a dudar de que Nazaret hubiera existido en esa época, porque era tan insignificante, pero la arqueología ha demostrado que sí existía. Jesús era, desde el punto de vista humano, insignificante. Y sin embargo, Dios lo eligió. Dios, Jesús era el elegido de Dios. Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo humano, ¿cierto? Pero no vino como rey, vino como un siervo, ¿cierto? Y a ese Dios lo eligió. Ese es mi elegido, dice Dios. Dios escoge lo pequeño, lo débil, lo insignificante, para hacer su obra. Cuando Pablo le dice a Dios, Pablo da testimonio, dice que él había recibido muchas revelaciones, grandes revelaciones, dice. Pero para no engrandecerme, para no envanecerme, dice, Dios me envió un aguijón, me fue dado un aguijón en la carne, dice. Respecto del cual, dice él, le he pedido 3 veces al Señor que lo quite de mí, pero el Señor me respondió: bástate mi gracia, bástate mi gracia. O sea, te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice Dios. Y Pablo dice, entonces, de buena gana, entonces, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Respecto a la iglesia, Pablo también le da testimonio a la iglesia, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, les dice, no soy intelectuales, no soy de la academia, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa zarza simboliza a ese pueblo humilde, sencillo, terrenal, pequeño, que Dios escogió para manifestar su gloria. Y dice, y viendo Jehová en el versículo 4, que él iba, lo llamó del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, no es que fuera la tierra en sí, no es que ese lugar tuviera algo especial por sí mismo. Una vez me preguntaron a mí, ¿dónde está el huerto del Edén? El huerto del Edén, según la Biblia, debería estar por Irak, más o menos. Geográficamente hablando, Irak, ¿cierto? Éufrates, el Tigre, ahí está. Pero si usted va ahora allá a Irak y recorre todo Irak, no va a encontrar los querubines ni la espada de fuego revolviéndose por todos lados, guardando el árbol de la vida. No lo va a encontrar, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, y esta es una reflexión porque lo que convierte la realidad terrenal en paraíso y en santuario no es la cosa en sí, sino que es Dios. Es la presencia y la santidad es lo que convierte este mundo en el huerto del Edén, en el paraíso. Entonces es una realidad dinámica, más que una realidad fija. La realidad divina irrumpe en nuestra vida terrenal. Entonces él reconoce y él se quita las sandalias, dice la palabra, ¿cierto? En señal de reverencia, en señal de reconocimiento de que él está en un lugar sagrado, que estaba en la presencia del Altísimo. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Un pueblo que había estado esclavizado por 400 años. Y Dios se revela con un pronombre personal, yo soy. ¿Y cuál es la voluntad de ese Dios personal? La libertad, la liberación de aquellos que estaban oprimidos, de aquellos que estaban esclavizados. Es un tipo, el éxodo es un tipo de lo que Dios iba a hacer después por toda la humanidad. Nosotros todos éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la muerte, éramos esclavos de Satanás. Pero Él vino para liberarnos. El libertador vino para liberarnos. Entonces ese acontecimiento fundante en la vida de la nación de Israel, ¿cierto? Es un tipo de otro acontecimiento fundante, que es la muerte y resurrección de Jesucristo, que nos vino a liberar, a salvarnos de nuestros pecados, dice la palabra, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí nosotros vemos semejanzas entre lo que hizo Moisés, o lo que ocurrió en el Éxodo más bien, con lo que hizo Jesucristo. Entonces Moisés respondió a Dios en versículo 11, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice, para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo? El príncipe de antaño, el príncipe de Egipto. Porque ustedes se acuerdan cómo era Moisés antes del desierto, antes de irse. ¿Cómo era Moisés? Era hijo de Faraón, de la hija de Faraón. Había sido educado en la mejor escuela, en el mejor contexto socioeconómico, cultural, educacional que el mundo de ese tiempo podía ofrecer. Era de porte autoritario, un tanto arrogante. No cualquiera mata a otro. No cualquiera... Este era de armas tomar. Era de armas tomar. Y él esperaba que sus hermanos hebreos vieran en él las capacidades necesarias para liberarlos. Pero los hebreos le dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Quién te puso a ti como juez? Y él se va al desierto. 40 años se va. Hace familia afuera, ¿cierto? Pero él se convierte en un pastor. Por 40 años en el desierto. Y el número 40 es un número simbólico que significa prueba. Y el desierto significa despojamiento. Despojamiento. Dios nos despoja a nosotros de todas nuestras seguridades humanas.
de nuestras capacidades intelectuales, de nuestros talentos, de nuestras riquezas, de nuestra salud, de nuestra familia, de todo en el desierto. Quedamos completamente desnudos, como lo hizo con Job, ¿se acuerdan? Job, desnudo, dice, nací, desnudo salí y desnudo volveré a él. Job fue totalmente desnudado, despojado de todo lo que podía apoyarse. Quedó completamente desnudo. Y Dios tiene ese encuentro en el desierto con Dios. El desierto también simboliza ese encuentro a solas con Dios. Y Moisés también fue llevado al desierto. También Dios trabajó en su vida. Alguien que era autosuficiente, que se consideraba a sí mismo autosuficiente, Dios trabajó en su corazón. Y pasó de ser el príncipe de Egipto al pastor de Israel. El pastor de Israel. ¿Se dan cuenta que interesante cómo Dios trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestras vidas, para que dependamos completamente de Él y no de nosotros mismos? Depender de Él completamente. Y Él va a hacer la obra. Entonces Moisés le dice, ¿quién soy yo? ¿Cierto? ¿Quién soy yo? Y Dios le dice, ve, porque yo estoy contigo. No eres tú. Yo te estoy usando como un instrumento. Soy yo en ti. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a apoyar. Yo te voy a guiar. Yo te voy a dar el poder. Como Dios manda a su siervo. Y ese siervo puede desplegar su personalidad, sus capacidades, todo lo que él tiene, sus recursos, lo que Dios le dio, las señales, ¿cierto? Todo lo que Dios le dio, lo capacitó. Y él puede desplegar eso en el poder de Dios para hacer esa obra. Hermano Marco, en Oseas 2:14 dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Claro, qué lindo pasaje, ¿eh? Nos habla al corazón. El versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí, yo llego a los hijos de Israel, le dice, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha dado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Es como una evasiva, como una objeción que Moisés ya le está haciendo a Dios. Porque ya está viendo de lo que se va a tener que meter. Entonces él trata de zafar. De alguna manera tengo que evadir esto. Tengo que hacerle quita al muertito, como se dice. Si preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les digo? Y aquí lo que está planteando es cómo los israelitas van a validar, cómo van a comprobar ellos que yo soy un verdadero profeta. ¿Cómo ellos van a saber que Dios me envió, que tú me enviaste, Señor? ¿Cómo ellos van a poder comprobar eso? Verificar que yo soy un verdadero profeta tuyo. Entonces, ¿cuál es su nombre? Se me pregunta. ¿Cuál es su nombre? Y ahí Dios le da el nombre, ¿cierto? El tetragramatón sagrado. Y ese nombre se deriva, como dice la hermana Nelly, del verbo hebreo ser. 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 Como el verbo en inglés to be, en inglés el verbo ser, hayá. Hayá. Y la palabra Yahvé, se deriva de ese verbo, del verbo hayá. Por ejemplo, ya es un diminutivo de Yahvé. Ya. Por ejemplo, en la Biblia, en el Salmo aparece ya, alabemos allá. Bueno, ese es un diminutivo que deriva del verbo ser, lo cual nos dice que Él es el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. El eterno, el Dios autoexistente. En el Apocalipsis, Jesús se presenta como el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y no solamente es el que existe por sí mismo, sino que también el que hace que las cosas existan. Entonces, ellos que estaban en esclavitud, que estaban en opresión, y humanamente era imposible liberarse de esa situación, Él lo iba a hacer posible. Porque Él es el yo soy. Yo soy el que hace las cosas posibles. El que hace que las cosas vengan a existencia. También ese verbo hayá puede ser acontecer. Acontecimiento. Entonces, fíjense, yo soy. Y ocupa un pronombre personal. Qué interesante eso. Dios se revela como el Dios persona. Dios persona. ¿Y qué es una persona? Yo soy, dice Dios. El pronombre personal. Él se revela como un Dios persona, como el Dios persona, ¿cierto? Y la persona, bueno, los teólogos y filósofos discuten qué es una persona, ¿cierto? Pero nosotros de la Biblia podríamos deducir que una persona es alguien racional, en primer lugar. Racional, ¿cierto?
Y nosotros podemos ver eso en la creación. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez estaba en la carretera austral con mis hijos, salimos a caminar en la noche por la playa y cuando volvíamos miramos el cielo. Y estaba despejadito, el cielo estaba bonito y se veía, pero las estrellas impresionantes así. Nada que ver con Santiago, o sea, acá en Santiago no se ve nada. Ahí ya se ve, pero todo es una cuestión que ya llega a dar como miedo, así, tan imponente. Y uno le viene a la mente, los cielos cuentan la gloria del Señor. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Amén. Entonces tenemos un Dios persona, hermanos. ¿Sí? Un Dios que es racional. Pablo dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. A tal punto dice que no tienen excusa. La creación nos da testimonio de que Dios existe y que ese Dios es un Dios racional. Si usted, mire, fíjense, pongamos un ejemplo. Supongamos que usted va en la playa, vamos caminando en la playa y vemos unas marcas así en la playa. ¿Sí? Y yo le digo a usted, ¿fue el mar? ¿Qué le hizo con las bolas? ¿Usted qué me diría? Que sí, ¿cierto? Sí, pues eso, marcas que están ahí en la playa, ¿no? Sin ningún. Pero supongamos que ahora vamos y encontramos una poesía. Y yo le digo, fueron las olas. ¿Qué me diría usted? Estoy loco, ¿sí? ¿Cómo va a ser la ola si mira? Información densa, información. Tú me dices, el descubridor del ADN, él dice que hay información. Nuestra constitución humana, genética, tiene un código. Entonces, la creación apunta, no podemos, son pruebas concluyentes, sí, Dios existe, pero apuntan hacia esa dirección. Apunta en la dirección de que hay un creador racional, o una mente racional. De hecho, Einstein decía, lo más incomprensible del universo es que es comprensible. ¿De dónde viene esa racionalidad que vemos nosotros en el universo? ¿Viene de la evolución? ¿Viene de fuerzas biológicas, físicas ciegas? No. Apuntan a lo más lógico es pensar en que existe una mente racional. Boecio, que es un teólogo, dice que la persona es la sustancia individual de la naturaleza racional. Una sustancia individual de naturaleza racional. Pero aquí nosotros, si nos quedáramos hasta acá, hasta este punto, decir que persona es una mente racional, como lo decía Boecio, estaríamos pensando o llegando a la idea platónica, el Dios como lo entendía Platón, como una idea arquetípica, porque Platón pensaba que lo divino era una idea arquetípica, ¿no? Entonces, es insuficiente decir solamente que la persona es una sustancia racional, individual. Le falta algo a eso, ¿cierto? Le falta algo a eso. ¿Y qué es lo que le falta? Bueno, varias cosas, pero una de las cosas que le falta es que ese yo soy que se revela también es santo. Dios es el bien de sí mismo. Dios es el sumo bien. Él es el punto de referencia, Él es el estándar para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si no existiera Dios, no habría estándar. Todo sería relativo. Todo sería sin sentido. Pero Dios le confiere sentido, le confiere propósito al mundo y al ser humano. El mal no ha existido siempre. No ha existido siempre el mal, ¿cierto? En algunas religiones orientales, como por ejemplo los babilónicos, pensaban en una dualidad eterna entre bien y mal. O el yin y el yang. El mal es una perversión del bien. Eso. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, Dios nos dio el sexo. Y Dios les dio los límites dentro de los cuales se puede ejercer ese don que Dios nos da. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Toma eso hermoso que Dios nos dio y lo pervierte. Y lo trastorna, ¿cierto? Y lo distorsiona. Entonces, el bien es lo que es Dios mismo y su mandamiento, su naturaleza revelada es el bien. Y lo que hace el diablo es tomar eso hermoso que Dios reveló, perfecto, y lo trastorna, lo pervierte. Y empieza a existir el mal. Entonces, el mal es no Dios. El mal es no Dios. La muerte es no Dios. Entonces, Dios es la base, el bien en sí mismo y la base, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un Dios personal, ¿cierto? Y nosotros, en nuestra experiencia, si una persona que roba,
mira para todos lados. Ve un fajo de billetes encima de la mesa y ¿qué hace? Mira para allá, mira para acá, que no lo vea nadie. Y cuando no lo ve nadie, ¡pum!, y lo guarda. Y si lo pillan, ¿qué le pasa? Le da vergüenza. Se avergüenza, ¿cierto? Porque se avergüenza. ¿Y por qué se avergüenza? Porque es malo, ¿cierto? Cuando nosotros vemos las noticias horrorosas de que encuentran a una persona descuartizada en un tarro de basura. Es horrible, ¿cierto? Nosotros sabemos que eso es malo. No hay duda. Objetivamente sabemos que eso es malo. No es algo que dependa de la cultura, no es algo que dependa de los tiempos, es algo malo. Hay algo que está por encima de nosotros, que es Dios, que es lo que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nosotros nos ponemos, nosotros somos pecadores. Entonces, si nosotros empezamos a mirar a Dios, Dios es el bien en sí mismo. Dios es santo. Dios es el amor, es la vida, es el gozo, lo perfecto. Pero yo soy pecador, yo soy imperfecto. Entonces se empieza a producir una brecha, una separación infinita entre ese Dios que es santo, que es el sumo bien, y yo que soy un miserable, vil pecador. ¿Dónde está la solución? Está, por ejemplo, en la justicia por obras, en la sumisión a Alá, o sea, en mi propia justicia, en la observancia de la Torá, en seguir el Tao, el sendero de la bondad. Está en iluminarme. Finalmente, todas son religiones que ponen su esperanza en el mismo hombre, en el mismo ser humano. El mismo ser humano es el que encuentra su salvación. Pero al analizar la experiencia, al analizar mi vida, al pensar en ese Dios santo, se produce una brecha infinita, un tramo intransitable. Yo no puedo llegar a ese Dios. ¿Qué hizo? Él se acercó. Él recorrió esa brecha infinita, intransitable, y vino a mí y se ofrece. Él se ofreció a mí. Él se ofreció por nosotros, por usted. Entonces, ¿dónde está esa respuesta? Está en Jesús. En Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es ese Dios personal, ese Dios que es el bien en sí mismo y que se ha acercado a nosotros. Un Dios de amor y de misericordia infinita. Entonces tenemos un Dios que es racional, un Dios que es el bien en sí mismo, un Dios relacional. Relacional, fíjense, un Dios racional, un Dios santo, un Dios relacional. Porque el amor, la característica del amor es que se da. Es la abnegación, es darse a otro. Es decir, en vez de centrarse en sí mismo, el amor se da a otro, se entrega a otro, ¿cierto? Pero un Dios que es eterno estuvo solo en un momento, en la eternidad. ¿A quién era ese otro que le daba el amor? Si es únicamente uno. No hay, no sería perfecto ese Dios. Entonces, ahí está la Trinidad. Dios no es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No. Dios es uno. Dios es eternamente tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios. Un Dios. Y es relacional. Lo que Él hizo en la cruz. Se dio por nosotros. Ahí se reveló la naturaleza perfecta de Dios. En la cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos un Dios que es relacional y un Dios que es espiritual. Un Dios que es espiritual. Un Dios que trasciende este mundo. Que trasciende esta vida mundana. Y nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Del yo soy. Que es racional, que es moral, que es espiritual, que es relacional. Eso es una persona. Eso es ser persona. La voluntad de Dios, ¿cierto? En el versículo 10 dice: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces la voluntad de Dios es la salvación, la liberación de la esclavitud, de la muerte, ¿cierto? Y nos lleva a una tierra, dice él, prometida, en la que fluye leche y miel, que es una forma proverbial de describir una vida abundante, una vida rica, abundante, una vida plena, en la presencia de Dios. Y aquí uno tendría que decir, bueno, ¿y qué es lo que nos dice Jesús? Ir y hacer discípulos a las naciones.
enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Moisés recibió poder, las señales, ¿cierto?, que Dios le dio. Y Dios también nos dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, porque yo tengo el poder y yo les comparto mi poder. ¿Para qué? Para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, que es dar a conocer al yo soy, al mundo. Ahí está la evangelización. ¿Se dan cuenta? En el Antiguo Testamento está el Evangelio, ahí, como sombra, como un anticipo de lo que viene después, en Cristo. Entonces, Moisés dice, ¿yo quién soy? Yo le podría decir también, ¿y nosotros quién somos? ¿Quién somos? ¿A quién le hemos ganado para ir a predicar afuera? ¿A quién le he ganado? ¿Quién me está enviando? ¿Quién me da la autoridad? El Señor. El Señor. ¿Soy capaz? Sí, sí. En el poder de Dios. Dios me da su poder, Dios me da su capacidad y la capacidad me la da Él. El poder me lo da Él, la gracia me lo da Él para compartir el Evangelio. ¿Soy idóneo? No, no soy idóneo, pero la gracia de Dios es lo que me hace poder estar ahí. En el pueblo de Israel que está esclavizado nos vemos a nosotros también, que estamos esclavizados, estamos perdidos, estábamos bajo el yugo de Faraón y Dios nos liberó. Y ahora Dios nos envía a ser heraldos, a ser embajadores del Evangelio. Y yo creo, hermanos, que Dios nos está llamando ahora a nosotros, como a Moisés, a evangelizar, a dar a conocer a ese Dios, ¿cierto?, que la gente necesita. Es triste pensar que una persona se pierda, ¿cierto? Es triste pensar que una persona muere sin Cristo y va a condenación. Sí. Solamente en Cristo y salvación. O sea, nosotros analizamos las religiones y el único que nos da, que nos da salvación, que nos ofrece salvación, que nos ofrece perdón, es Jesús de Nazaret, Cristo. No hay ninguna otra respuesta en las religiones, lamentablemente, aunque puedan haber elementos de verdad, como lo hemos conversado en esas religiones, como una preparación para el Evangelio. Pero necesitan conocer a Cristo, necesitan rendirse a Cristo, rendir sus corazones y su vida a Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a compartir, el Evangelio del Señor. Y Él dice, yo iré. Un llamado, hermanos, que nosotros como iglesia no debemos desoír. Tenemos que empezar a compartir el Evangelio. En todos los ámbitos donde nosotros estemos, compartir el Evangelio con aquellos que lo necesitan. Realmente es una necesidad. Que a lo mejor ellos no lo ven así, necesitan desesperadamente entregar su vida a Cristo.